Estamos de vuelta a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos conversando con Plácido Mercedes, Juan Ovalle, experto relacionado con todo lo que es control interno gubernamental. Juan, te preguntamos, tú has estado escribiendo sobre las debilidades que existen en el gobierno respecto a la aplicación de manera eficiente de lo que son las normas básicas de control interno. ¿Cuáles son las debilidades que tú ves desde tu punto de vista como experto esta problemática, Juan? Sí, fíjate, Nicolás y Plácido, cuando me invitaste al programa para tratar estos temas sobre todas esas denuncias de corrupción, el tema de los controles internos, la Contraloría, Cámara de Cuentas, realmente he estado reflexionando de cómo responderte esa pregunta que tú me acabas de decir, porque realmente esta situación de toda esta denuncia que, como dice Plácido, deben ser valoradas por los tribunales competentes judiciales de la República para comprobar si fueron así, son así, ¿no? Si hicieron esos fraudes. Pero escuchando la denuncia, viendo las denuncias, pues nos llama mucho la atención y siempre escribo cada vez que hay un hecho de denuncia de corrupción, siempre lo enfoco desde el punto de vista de los controles. ¿Por qué? Porque generalmente cuando sucede un fraude, Nicolás, es porque hay una violación a una política, un procedimiento o una ley que se viola, ¿no? A una regla. A una regla. Entonces, el sistema de control interno lo compone el todo. ¿Sí? Todas las instituciones públicas o privadas tienen que regirse por un sistema de control. Y esos sistemas de control están hechos en base a normativas nacionales e internacionales. Pero muchas veces se quedan en papeles, en enunciados. Ahora, en la práctica, ahí es donde, como decimos nosotros aquí en el pueblo dominicano, ahí es donde la puerca retuerce el rabo. ¿Cómo aplicar toda esa normativa, todas esas políticas, esas leyes? Y ahí es que está el problema. Entonces, ¿qué sucede, Nicolás? Que hay un problema serio en nuestro país, y eso viene de la fundación de la República en el año 1844 a la fecha. ¿Sí? Siempre se ha denunciado los despilfarros, la corrupción administrativa del Estado Dominicano, y lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Y todavía eso permanece. Entonces, cada vez más se va ahondando más el problema del uso de los recursos públicos en nuestro país. Entonces, he evaluado, he reflexionado que hay 4 elementos fundamentales que deben los funcionarios públicos tomar en cuenta para poder responderte a tu pregunta, que es, primeramente, la voluntad política. Debe haber voluntad política para tú poder lograr que la administración pública se maneje los recursos con total y absoluta transparencia. Debe haber conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Bueno, todo funcionario público tiene que tener conocimiento de su marco legal donde tiene un cargo. Sí, correcto. Me he dado cuenta a lo largo de toda mi consultoría en el sector gubernamental que hace falta mucho conocimiento porque la gente no lee. Sí. Si a ti te nombran como ministro de una institución, tú tienes que leer, lo primero que tú tienes que leer es el marco legal de esa institución para tú saber a qué tú te vas a tener y qué tú tienes que aplicar, qué tú tienes que cumplir y conocer todas las leyes que las rigen, como presupuesto, tesorería, sí. Tú tienes que conocer el marco legal. Entonces, si el funcionario no conoce el marco legal, no sabe cómo va a administrar esos recursos. Lo otro es la concientización. La clase política tiene que tomar conciencia. Se ha quedado atrasada en el tiempo. Tú ves que es lo mismo, más de lo mismo, cada 4 años. Y la juventud, los políticos jóvenes que son el cambio, están replicando el mismo patrón. Lo que es el relevo, que, el relevo, entonces, que debe ser mejor, ¿verdad? Debe ser mejor. Entonces, no hay conciencia. Se tiene que tomar conciencia de su rol. Pero también, Ovalle, entiendo que lo que falta es régimen de consecuencias. Eso que tú planteabas es correcto, de que el funcionario al momento de ser nombrado, asumir una posición, debe conocer su marco jurídico. No solamente el que regula esa institución, sino el que regula los recursos humanos en esas instituciones públicas, porque recientemente hemos visto escándalos de funcionarios que violan artículos de la Ley de Función Pública respecto a hacer colectas en el área de trabajo en beneficio a proyectos políticos, que eso evidentemente está en violación flagrante de la ley. Pero sobre todo, hemos visto que en cuanto a lo que son las aplicaciones de los mecanismos de control interno, si bien es cierto, hay muchas instituciones que se han certificado, que han tomado las capacitaciones,
pero eso no lo llevan a la práctica. Hay la violación de la normativa, de los procesos, inclusive en ocasiones en complicidad con funcionarios de Contraloría que ejercen se supone la función independiente de control interno en esas instituciones. Les pregunto, ¿dónde creen ustedes podemos iniciar un proceso de reestructuración y de volver a la legalidad en todas esas instituciones públicas que en algún momento nosotros habíamos comentado de que el problema no radica necesariamente en el control interno? El problema radica en la contabilidad, que la mayoría de esas instituciones lo que utilizan es el CIGEF para la ejecución del presupuesto público y no normas internacionales para una contabilidad patrimonial. Si tú haces un análisis de cuántas instituciones públicas que reciben fondos, unas 400 y pico instituciones, ¿cuántas llevan su contabilidad como establecen la norma? Y posiblemente si cogemos las dos manos nos va a sobrar dedos. Porque no hay un seguimiento al cumplimiento primero de la normativa contable y luego, lógicamente, la normativa que tiene que ver con el control interno. Pero hay algo más grave de eso, Nicolás, aparte de eso que tú dices, y es el cuarto elemento que es reflexionado, que es el compromiso. Sucede que el funcionario público tiene que asumir un compromiso, primeramente consigo mismo, de que va a manejar recursos públicos, Nicolás. En Centroamérica y Suramérica, Plácido, Juan, el funcionario antes de asumir su posición tiene que firmar una declaración jurada de veracidad de información al momento de asumir. Pero aquí se han firmado muchísimo el código de ética. Muchos funcionarios han firmado el código de ética. Entonces, permíteme decirte lo siguiente en ese sentido del compromiso. Si no hay un compromiso de ese funcionario público consigo mismo, con el presidente que lo nombra, con la sociedad, porque es que ningún funcionario público, si tú observas como que por los tantos escándalos de corrupción, que no hay un compromiso, Nicolás. No. Entonces tú tienes que tener un compromiso. Entonces, por eso yo estoy de acuerdo con lo que dice Plácido, que ese caso de Senasa, que rompió todos los esquemas, ese es un caso de estudio, que hay que llamar a los gremios profesionales, que él la mencionó, para estudiar ese caso, porque ahí se rompió todo, Nicolás. Y eso podría ser el punto de partida. Ver qué fue lo que pasó, porque fue una combinación que hubo ahí de funcionarios. Porque la máxima autoridad según la denuncia, está involucrada con todo lo demás ejecutivo, el financiero, el jurídico y otras áreas más. Bueno, son como 6 o 7. Era lo que comentábamos, Valle, Plácido. Lo que pasa es que hay algunas instituciones públicas que tienen discrecionalidad en cuanto a la aplicación de los controles internos, los famosos órganos e instituciones autónomas. Por ejemplo, decíamos, esa superintendencia de pensiones, de seguridad, la misma Senasa, no están dentro de la sombrilla de la Contraloría. Pero está bien, aunque no estén, no puede haber discrecionalidad para tú usar el uso mal de los recursos. No, es correcto. Por eso te digo que lo principal es el compromiso, que ese funcionario tiene que comprometerse a que esos recursos los maneje con eficiencia y con transparencia, y que sabe que tiene que rendir cuenta y que tiene que haber decisiones de, ¿cómo se dice?, de consecuencias, medidas de sanción de consecuencias, sí. que no la hay, que se está intentando, que el presidente actual está tomando decisiones, porque lo hemos visto, que él destituye y lo manda y se manda a la justicia. Pero eso es un proceso, eso debe continuarse, eso tiene que ser cada vez más, porque es que tiene que llegar a un punto que tenemos que pararnos y decir, bueno, tiene que manejarse con total y absoluta transparencia. Por eso es importante que ese caso, como bien lo planteó Plácido, se haga una mesa, un fórum de estudio para entonces sacar ahí las mejores recomendaciones para ver si se crea la conciencia y el compromiso en todos los funcionarios públicos de este país. Yo quiero aprovechar el tema de la capacitación y siempre lo hemos criticado. Cuando hacemos cualquier evento, seminario, congreso, la alta instancia no va a los seminarios. No va a los seminarios, o sea, no va para que conozcan qué es lo que está, cuáles son sus responsabilidades, de qué se está tratando en el tema. Entonces, y yo lo digo, tengo dos grandes propuestas.
La clase política, los dirigentes políticos tienen que volver a las aulas. Los funcionarios tienen que ir a las aulas para que tengan pleno conocimiento, como dice, conocer la institución, cómo funciona, porque llegamos al puesto y ya el día a día lo absorbe y no tienen el tiempo suficiente para dedicarse a estudiarse la entidad. Entonces, esa mayoría de las situaciones que han pasado, escándalos y situaciones que hasta ahora, y es lamentable, oye, totalmente divorciado de lo que está haciendo el presidente. Por un lado, hay una orquesta, realmente, que cada músico está tocando lo que en esa parte. El ritmo que él entiende. El ritmo que él entiende. Y no se está llevando el director. El director está marcando la pausa correcta, que es el presidente de la República, y algunos funcionarios, no todos. No es correcto. No todos, pero están haciendo, tocando, están demasiado fuera de la nota. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Es la voluntad política, voluntad las cosas, hacer las cosas bien. Dijo alguien, y lo digo yo siempre, vamos a hacer las cosas bien. Si salen mal, es por un tema ya que no una variable que uno la controla. Pero lo ideal es, lo que debe ser hacer la cosa correctamente. Entonces nosotros como institución, vuelvo, insisto, y es el tema del control interno, que tiene que hacerlo cada uno suyo. El control interno es como un credo que hay que llevarlo todos los días y en cada una de las acciones. Usted no ve en las instituciones que hay 3 bonitos cuadros que dicen misión, visión y valores. Eso es parte de eso. Pero usted le pregunta a un funcionario o a un empleado normal, no conoce eso. Si conociesen eso y lo hicieran suyo, otro accionar, y la historia fuese diferente. O por lo menos, el nivel de lo que estamos tratando fuera menos, porque hacen lo suyo, como dice Obay. Tiene que conocer la entidad y no la conoce. Entonces, y cuando hablamos de la capacitación, y lo quiero dirigir realmente a todos los funcionarios, hay que volver a las aulas. Volver a las aulas. Es la única manera que podemos capacitarse, es la única manera que podemos crear conciencia. Conciencia con el tema de control interno. Un tema muy delicado. No es un tema abstracto, es un tema que hay que asumirlo. Esos casos de supuesta corrupción y delito es un tema por la debilidad del control interno que existe. Y es un punto que hay que tomarlo bien en cuenta. Que es algo, diríamos, contraproducente, porque habíamos comentado, por ejemplo, en el sector privado, tenemos la debilidad de que no hay un órgano que le dé seguimiento a los temas de contabilidad y control. Sin embargo, en el sector gubernamental, como decíamos, hay una serie de instituciones de contabilidad gubernamental, Contraloría, Cámara de Cuentas, ética gubernamental, la misma ministro de Administración Pública. O sea, tenemos toda una estructura, pero aún así vemos cómo de manera, diríamos, frecuente observamos violaciones a todo ese esquema y mecanismo de control. Coincido contigo, Plácido, en el que debe las instituciones públicas retomar el tema de las capacitaciones y actualizaciones. A todos los niveles. A todos los niveles. Porque como tú muy bien planteabas, muchas veces solamente le dan participación al personal de planta, supervisión, encargado y responsables de las instituciones, muchas veces desconocen y son los que realmente violan la normativa y las reglas. O sea, no es el que hace la capacitación en que tú lo ves envuelto en los temas de corrupción. Claro, hemos avanzado, hemos visto que en los últimos años, que era una de las quejas que se presentaban, de que se hablaba de corrupción, pero tú no veías a nadie enjuiciado en los tribunales. No. Hemos observado que ciertamente se han instrumentado procesos legales que han tenido ya sentencia condenatoria con respecto a ese tema. Plácido, sabemos que tú como experto en temas no solamente de control interno, sino también temas de riesgo, auditoría forenses, eres el presidente de la Asociación Latinoamericana de investigadores de fraude y delitos financieros, y sabemos que anualmente tú preparas una capacitación, unos congresos a nivel regional, y nos gustaría que en este último bloque
tú no hablaras de ese tema. Volvemos ahora.